Ya. Bueno, muy buenas tardes a los alumnos que están conectados. Darle la bienvenida a este curso. Voy a, eh, como indicación normal, voy a hacer voy a deshabilitar el video porque a veces se produce para mejorar la conectividad, ¿ah? En ese caso, ahí voy a quedar solamente con voz. Bueno, para que mejorar, porque hay problemas ahí de veces de conectividad con internet. Bueno, el curso que nos convoca el día de hoy tiene que ver con utilizar esta herramienta que es Excel. Yo no sé si, bueno, algo comentó Susana y Fanny, ¿cierto? De que a lo mejor no conocen mucho, ¿cierto? Entonces, la idea es que el curso está orientado para ser utilizado por personas que a lo mejor no tienen experiencia en usar usar el Excel. ¿Ah? Esa es un poco la idea. Y por ende, entonces, la idea, ¿cierto? Es que ustedes vamos a ir haciendo ejercicios usando esta herramienta y para lo cual entonces yo les voy a hacer llegar para todas las clases los archivos para que ustedes los descarguen. Entonces, alguien por ahí dijo que tenía problemas, ¿cierto? Para descargarlo. O sea, lo que pasa es que en general, como una recomendación, ¿ah? Para aquellos que a lo mejor no se manejan muy bien en sus inicios con esto de estar descargando archivos, cosas por el estilo, que a lo mejor que es igual que los otros. Que alguien dijo por ahí, yo he trabajado con Word, con PowerPoint, y acá es un poco exactamente lo mismo. Ustedes, cuando nos comuniquemos con ustedes, les vamos a enviar un correo donde está el link para que ustedes se conecten a Zoom, y los archivos de trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Una vez que ustedes reciban el correo, al dar clic sobre los archivos, ese archivo se va a descargar y va a quedar guardado lo más probable en sus computadores en la carpeta que se llama descarga, ¿ya? Y después es cosa de abrirlo solamente, y ahí vamos a explicarlo cómo uno trabaja en Excel, ¿ya? ¿Qué es lo que uno habitualmente trabaja con Excel? Excel es o sea, una herramienta que está integrada con las otras eh, set de herramientas que tiene la Microsoft, que tiene que ver con el mundo Office, y ustedes lo más probable es que el que más conocen, ¿cierto? A lo mejor ha sido el Word, ¿cierto? A lo mejor algunos para sus clases también han utilizado el PowerPoint. Y el Excel un poco no lo han usado mucho porque como alguien dijo por ahí, el Excel es para usar cálculos, ¿ah? Y uno en general al principio le tiene miedo a estar a hacer cálculos, ¿cierto? Aquellos que a lo mejor no son del mundo de las matemáticas, cuando uno le habla de fórmulas matemáticas, se produce un cierto de temor, ¿cierto? De saber si estoy haciendo algo bien o mal, ¿ya? Entonces, pero aquí vamos a aprender que no es tan complicado, ¿no? Vamos a ir aprendiendo. ¿Para qué entonces vamos a utilizar? ¿Cuál es la ventaja entonces que tiene Excel? Es una herramienta que me va a permitir a mí poder hacer una serie de cálculos matemáticos que obviamente los más comunes van a ser sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿cierto? Es como lo más típico que uno hace, ¿cierto? Pero como alguien dijo al principio, dijo, yo tengo una planilla en que llevo con los gastos personales, ¿ah? Entonces, todo lo que he gastado en el mes, los ingresos, lo que yo gasto, etcétera, y al final puedo ver ahí tristemente llegando a fin de mes si me alcanzó la plata no me alcanzó, ¿cierto? Pero ahí en ese caso yo la puedo llevar en una planilla de cálculo. Y, pero también, fuera de las cuatro operaciones básicas que ustedes pueden hacer, esta herramienta también tiene un montón de otras más. ¿Sabes? Tiene muchas herramientas, digamos, es como podemos estar, digamos, haciendo varios cursos de Excel. Entonces, como algo mencionó al inicio Lautaro, en general, estos cursos de Excel habitualmente se dividen en tres. Uno se llama el básico, el después intermedio y el avanzado. El básico es para aquellas personas que nunca han trabajado con Excel o trabajaron, pero no como muy superficialmente, ¿eh? Sin conocer muchas cosas, ¿eh? En ese mundo. Entonces, en el fondo, lo que vamos a ver, que vamos a ver nosotros,
es ver cómo utilizarlo, ¿no es cierto? Cómo hacer los cálculos, ingresar información, cómo para imprimir, hacer gráficos, por ejemplo, a lo mejor, para esas cositas que uno puede ir aprendiendo en el camino. Eso sería como la parte básica de que uno hace, ¿no? Llegar, digamos, allá a hacer algunos cálculos matemáticos o algunas funciones que tiene Excel de una manera un poco más, sacarle provecho a esta herramienta. El segundo curso, que se llama intermedio, es para aquella gente que ya tiene un poco de experiencia. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo diría que ojalá que tengan ya una experiencia ya de haber trabajado con alguna planilla. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer otras necesidades, ¿cierto? Aparecen otras, y cómo, si quiero hacer tal cosa, si quiero hacer esto que está acá. Entonces, aparecen lo que se llaman las funciones, y en Excel hay como 400 funciones de todo tipo, estadística, matemática, manejo de texto, etcétera. Entonces, obviamente cuando uno hace el curso de intermedio no ve todas las funciones, uno ve las que yo sé que usted más o menos más podrían utilizar. También existe otra parte que uno utiliza en el intermedio, que se llama tablas dinámicas, que tiene que ver cuando aquellos, por ejemplo, que manejan muchos datos. Imagínense usted que yo sé que casi todos ustedes son del área de educación, pero a lo mejor de repente les toca hacer trabajo administrativo y que tienen que sacar trabajar con muchos datos de alumnos o los mismos casos de información del colegio, y entonces de repente tienen que sacar estadísticas, resúmenes totales por tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces ahí aparece esta herramienta que se llama tabla dinámica como una buena herramienta para poder sacar información estadística. Eso es como lo más relevante que uno utiliza. Y el tercer curso, que se llama el avanzado, es un poco de integrar todo esto que yo le estaba mencionando, las funciones, las tablas dinámicas, y meterse también con una parte que se llama macros, que tiene que ver con una suerte de programación. Entonces ahí es para gente ya un poco más experta. Y uno siempre dice que el que hace el curso avanzado, porque ya debe tener por lo menos, yo digo, una experiencia de un año o incluso un poco más trabajando en Excel. Y después entonces ahí uno puede trabajar en utilizar el Excel avanzado. Porque si yo les dijera que el Excel es tan poderoso que yo puedo hacer un sistema, ¿no? Imagínense en el caso de ustedes, por ejemplo, que podría empezar a poder hacer un sistema en que voy a manejar información de los alumnos, de los profesores, con sus cátedras, con sus notas, etcétera. Entonces yo puedo hacer un sistema de información perfectamente y usando Excel. Eso, digamos, es como lo máximo que uno podría utilizar, ¿no? Entonces, es una herramienta muy poderosa que está presente en casi todas las actividades que uno hace. En las empresas, por ejemplo, que tienen que trabajar imagínense la gente que trabaja en la parte de finanzas, contabilidad, recursos humanos, cobranza. O sea, básicamente viven con el Excel, ¿eh? O sea, tienen los conocimientos a lo mejor de la parte financiera, contable, pero tienen que además usar esa herramienta como apoyo, ¿eh? En general, muchas veces hay muchas de estas empresas que trabajan con aplicaciones, con sistemas, por ejemplo, que se llaman RP o cosas por el estilo, que sirve para ingresar información, etcétera, etcétera, pero después yo, en algunas circunstancias, yo podría requerir bajar información al computador y yo trabajar, sacar reportes, estadísticas, etcétera. Es una herramienta muy útil. En un principio uno cuando no la conoce le tiene un poquito de miedo, pero ahí vamos a ir aprendiendo a que no hay que tenerle miedo, hay que solamente ¿qué es la exigente que uno tiene acá? Es que hay que practicar, ¿ah? Digamos, ¿cómo se aprende esta herramienta? Practicando, o sea, digamos, no hay otra forma, ¿ah? O sea, uno se mete una vez o segunda vez, etcétera. Entonces, a medida que ya la va utilizando en forma habitual o recurrente, ya se le va quedando
en su mente ya lo empieza a trabajar. ¿Qué diferencias podría haber en algunos equipos que ustedes tengan ustedes? El Excel, yo les decía que esta es una herramienta que forma parte de Office, ¿ah? En general, esta herramienta forma parte de un paquete de sistemas que se llama Office y que tienen distintas versiones, ¿ya? Lo más probable es que ustedes puede que tengan la versión 2010, 2016 o algunos tengan el Office 365. ¿Ah? Ahora, de repente es como medio chino para uno también saber qué es lo que tenga. Entonces uno, ¿cómo me doy cuenta que tengo instalado o no Excel en mi computador? ¿Ah? Porque a lo mejor es igual que el caso del Word, ¿cierto? De repente yo lo voy y lo uso, ¿no? De repente, ¿y tendré instalado el Excel? Entonces, ¿cómo lo hago para saber? Ustedes lo más probable es que la mayoría debe tener el Windows, entre el Windows 8, el 10 seguramente. ¿Y cómo lo hago para ejecutarlo? Ustedes, si toman su mouse, voy a compartir mi pantalla para que la vean. Ahí, por ejemplo, la están viendo, ¿cierto? ¿Ven ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí, se Sí, ve. ya, perfecto. Ya. Entonces, ¿cómo yo reconozco que tengo instalado el Excel? Entonces, yo, por ejemplo, en mi computador tengo instalado el Windows 10. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé que tengo es? Entonces, ustedes toman el mouse y en la parte de abajo, donde está esa ventanita con cuatro cuadraditos, que es una ventana, si ustedes hacen clic ahí, pinchan ahí, le va a mostrar un menú. ¿Ya? Para aquellos que, por ejemplo, así como yo, que ustedes tengan el Windows 10, aparecen todas las aplicaciones que tienen instalado en su computador, ¿ya? Y por lo general las aplicaciones aparecen ordenadas de forma alfabética. Entonces aparecerán las que empiezan con A, C, etcétera. Y en alguna parte ustedes deberían de tener una parte que se llama Microsoft Office, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces, ustedes tienen entonces todo lo que es el mundo Office. Y ahí entonces yo podría tener entonces instalado, ahí debería aparecer el Word y el Excel. Y en otros casos, puede que lo tengan separado. ¿Ah? Entonces, si ustedes se desplazan por las distintas opciones, por ejemplo, voy a ir a las que empiezan con E. Ahí está Excel. ¿Ya? Si sigo bajando, por ejemplo, en alguna parte debiera tener el que ustedes conocen. Por ejemplo, alguien dijo por ahí, yo he ocupado el PowerPoint. Ahí en la P está el PowerPoint. Y lo más probable es que sí, ustedes ya deben conocer ya con mucho mayor razón el Word. Entonces, ¿cómo reconozco que tengo instalado eso? Entonces, voy a donde está el Excel, donde las que empiecen con E, va a aparecer ahí entonces con la palabra Excel y un icono aparece de color verde con una X. ¿Eh? Entonces ahí voy a reconocer de que voy a ejecutar el Excel. Entonces, si yo hago clic ahí, donde dice Excel, se va a abrir una aplicación y si ustedes, por ejemplo, aquellos que ya han trabajado con el Word, va a ser muy similar. Entonces, en este caso, el Excel tiene como cosas muy parecidas al Word. ¿En cuanto a qué? Que les va a aparecer en la parte de la derecha, de izquierda, perdón, de toda la izquierda, las distintas cosas que yo puedo usar. Después, en la parte de al medio, le van a aparecer, dice libro en blanco, ¿ah? Y aparecen otras opciones que tengan acá. Y después en la parte de abajo, en la parte inferior de sus pantallas, les van a aparecer ahí todos los últimos archivos que ustedes hayan utilizado. ¿Ya? Porque ¿qué puede pasar? Por ejemplo, puede pasar de que a lo mejor yo trabajo con un archivo, pero después se me olvidan nombres, ¿ah? No me acuerdo cómo así, porque como uno tiene que colocarle el nombre, a lo mejor les pasa a ustedes de repente cuando tienen un archivo en PowerPoint o en Word, de repente no se acuerdan cómo les coloqué como nombre, ¿cierto? Entonces, aquí me ofrece la facilidad que me va a mostrar los últimos archivos que yo he abierto, ¿ya? Eso sería como la forma más habitual que yo voy a entrar, ¿ya? Pero también existe otra forma, que es que cuando yo, por ejemplo, si yo tengo, voy a
abrir un archivo para que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, yo puedo tener otra forma de entrar al Excel, que sería lo siguiente. Supongamos de que yo cuando tomé mi archivo, ¿cierto? Y lo podría haberlo dejado guardado en el escritorio, ¿ya? Por ejemplo, ahí por ejemplo, yo tengo aquí, en este momento, le estoy mostrando, ¿se ve, cierto? ¿Se ve el archivo? Sí, ¿cierto? Sí. Se aparece, ahí dice sesión 1 diagnóstico, ¿cierto? Yo lo acabo de dejar en el escritorio. ¿Y cómo lo reconozco? Fíjense que aparece el nombre del archivo, que dice sesión 1 diagnóstico, que es un poco el que yo les mandé, y aparece un icono con la X. Si yo, por ejemplo, voy a abrir otro archivo, voy a abrir otro para que ustedes se puedan dar cuenta, bueno, para que ustedes vean de que, para hacer la diferencia de uno con otro, ¿eh? Para que vean que dónde está la... Voy a abrir, por ejemplo, ahí. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense que yo en la parte central de mi pantalla tengo un primer archivo que es un Excel, después está uno con Word, y después otro que es un PowerPoint. Entonces, cómo él hace la diferencia? Fíjense entonces que usa unos iconos especiales. Entonces, si yo, por ejemplo, el archivo que yo trabajé es un PowerPoint, va a aparecer con una P que va a decir, es un archivo de PowerPoint. O si, por ejemplo, si es un archivo Word, aparece con la WP y va a decir que es un documento de Word. Y el Excel entonces lo deja entonces con una hoja de cálculo que aparece con ese icono con una X. O sea que significa entonces, por ejemplo, cuando si yo quería trabajar en este archivo Word, yo entraba acá, le daba doble clic, ¿cierto? Y si me abre mi archivo Word, ¿cierto? Ahí lo veo, me va a cargar, ¿cierto? En este caso, yo tengo instalado en mi computador la Microsoft 365, entonces va a abrir el archivo, me va a mostrar el archivo Word y yo puedo empezar a trabajar, ¿cierto? Y colocar el texto que quiera, ¿cierto? Y hacer lo que yo quiera trabajar con mi Word, ¿ya? Ahí me va a mostrar lo típico que ustedes más o menos ya conocen, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo un archivo Excel, por ejemplo, hago lo mismo, es exactamente igual. Me posiciono sobre él y hago doble clic y se me va a abrir el archivo. Entonces en general, entonces van ustedes, cuando quieran trabajar en Excel, van a tener dos formas de acceder. Uno, van directamente sobre el archivo que ustedes hayan creado y que lo hayan guardado a lo mejor acá en el escritorio o en una carpeta, ¿eh? Entonces ustedes también, yo me imagino que ya saben que pueden tener carpetas y en esas carpetas van a ir guardando sus archivos. Lo más probable es que ustedes, por ejemplo, ahora cuando descargaron los archivos que están en el correo, esos archivos fueron a dar a la carpeta de descarga, ¿ya? Entonces si ustedes abren su computador y van donde dice descarga, seguramente ahí van a mostrar los dos archivos que nosotros les enviamos en el correo. Ahí deberán de estar. Si yo quiero, pues, si quiero sacarlos de ahí y los quiero dejar en otro lado, es cosa nomás cierto que tomar el archivo, le digo botón derecho, le digo copiar y lo pego en otra carpeta, que yo siempre sugiero que mejor ustedes creen unas carpetas de trabajo para ahí vayan guardando toda la información y es más fácil, ¿cierto? Un poco ordenarse, ¿cierto? En el trabajo. Entonces, para entrar a Excel, entonces tenía dos formas. Uno es que yo ejecute directamente, abre el archivo que yo voy a trabajar, perdón, o si no, lo otro entonces que voy a donde está el menú, pincho acá abajo, ¿cierto? Y voy a buscarlo en el Excel y lo voy a ejecutar. La diferencia de uno con otro es que cuando yo ejecute el que está acá, me va a mostrar la información del archivo que yo ya con datos. En cambio, si yo voy con la opción que está donde está la ventanita y busco acá, donde está el Excel, lo más probable es que aquí me va a permitir crear un archivo Excel en blanco. ¿Ah? Entonces, fíjense aquí al costado izquierdo dice inicio, nuevo, abrir, etcétera. Vamos a ver después para qué vamos a usar eso también, vamos a ver más adelante. Pero también en la parte de acá dice libro en blanco.
¿Ah? Entonces, ¿y por qué le llamará libro? Él, para todos los efectos, el Excel dice, cuando yo estoy trabajando con esta herramienta, en vez de hablar que es un archivo, él dice que es un libro. ¿Ah? Por qué dice que es un libro? Porque si ustedes abren acá este archivo, el libro dice que el libro en blanco, voy a dar aquí esta opción, ¿ah? La vamos a dar acá, vamos a crear aquí el archivo. ¿Qué es lo que, ¿Por qué le llama libro? Porque dice, ¿sabe qué? Para mí esto es un libro, porque este libro tiene hojas, ¿ya? Y como tal, ¿cierto? Entonces, si yo tengo muchas hojas, entonces digo, entonces en este caso puede ser libro, o puede haber sido cuaderno, ¿ah? Perfectamente podrían haber llamado que es un cuaderno, pero en este caso Excel dice, para él es libro. Entonces, en la parte de arriba de todo el archivo de Excel va a estar el nombre del archivo, igual como que cuando ustedes trabajan en el Word o el PowerPoint, ¿ya? Entonces aparece el nombre del archivo. Después, a continuación, aparecen una serie de menús, ¿ya? Que dice, a lo mejor ustedes ya no sé, están familiarizados con el de archivo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea entonces que nosotros vamos a tratar en este curso de conocer de todas estas opciones que están arriba, que es dice archivo, inicio, insertar. Entonces vamos a obtener en algunos de ellos para que ustedes los conozcan. No los vamos a ver todos, ¿cierto? Porque yo les decía que en el curso básico vamos a ver algunas cosas y a lo mejor las otras que son un poco más de, por ejemplo, fórmulas, cosas, ahí mejor hay que verlos en el curso intermedio. ¿Ah? Ahí vamos a ver en esa parte. ¿Ya? Entonces, ahí están esas opciones que nosotros vamos a revisar. Después, en la parte que está a continuación de los menús, están una serie de iconos que son de acceso rápido. ¿Ah? Que ahí vamos a ver para qué se usan algunos de acá. ¿Cierto? Aquí, por lo menos, en el caso de inicio, vamos a tratar de verlos todos. ¿Ah? Esto sí que lo vamos a tratar de ocuparlos, que ustedes se manejen ahí y los puedan dominar. Después, de donde están todos estos, perdón, y en estos iconos por lo general están agrupados. ¿Ah? Fíjense que estos iconos, hay una parte que dice portapapeles y tiene ahí varios iconos que están aquí y hay una rayita ahí, ¿cierto? Una línea perpendicular, ¿cierto? Que dice portapapeles. Hay otra que habla de fuente. Todo esto lo que están aquí habla de fuente, que es el tipo de letra, color, tamaño, etc. Después hay otra área que se llama alineación. ¿Ah? También vamos a ver ahí para qué se usan estos de alineación. Muy parecidos también a lo que uno utiliza en el Word. Después hay una parte que tiene que ver números. Ahí vamos a ver cuando uno quiere formatear una planilla, para colocar símbolos, etcétera. Entonces, todo lo que es número. Otra área que tiene que ver con los estilos. Otro con el manejo de celdas, edición y etcétera. Entonces, ahí vamos a ir conociendo después, a medida que nos vayamos haciendo ejercicio, vamos a ir viendo para qué se utilizan estos famosos iconos que están acá. Y después, a continuación de estos iconos, viene otra línea en blanco. Viene aquí, hay una que se llama cuadro de nombre, después vamos a explicar para qué se trata eso. ¿Eh? Y después aparece una línea en blanco grandota, así una línea bien ahí. Esa se llama barra de fórmulas. O sea, cuando nosotros hagamos una fórmula, esa fórmula la vamos a poder mirar aquí. ¿Eh? La vamos a ver ahí. ¿Qué fue lo que hicimos acá? ¿Eh? Entonces aparece la barra de fórmula. Y después, a continuación, aparecen ya lo más novedoso que tiene Excel. ¿Dónde está la novedad? Es que cuando yo quiero trabajar con esta planilla, él dice, ¿sabe qué? Cuando usted quiera guardar información, la información que usted va a trabajar, la va a guardar en una celda. ¿Ya? ¿Y qué es una celda? Son estos rectángulos que están acá. ¿Ya? Todos esos rectángulos que están acá son celdas. ¿Ya? Y a diferencia por ejemplo, para que ustedes, los que cuando trabajaban con el Word, ¿cierto? El Word, yo me podía mover, ¿cierto? En las líneas donde tengo textos, ¿cierto? Si quiero mover el cursor a la parte de abajo de una hoja, si la hoja no tiene nada, no me va a dejar, ¿no es cierto? Me deja solamente activo en las líneas que yo tengo información. En cambio, el Excel no. Acá el Excel yo me puedo mover con el mouse en cualquier parte, ¿ya? Entonces, fíjense entonces que yo tome mi mouse. El mouse, cuando ustedes lo desplazan por la hoja de trabajo, que sería la hoja de trabajo, va a cambiar de forma. Si ustedes
si ustedes se fijan, el mouse que yo estoy moviendo acá está con una cruz blanca, ¿no? Una cruz que tiene como un pequeño bordecito, ¿cierto? Un poquito más oscuro, que si yo lo muevo, se va a mover ahí, pero si yo lo cambio y me voy arriba, fíjense que cambia ese mouse y se transforma en un punto de flecha para yo seleccionar el icono que yo quiero utilizar. En cambio, si yo bajo, ya el cursor, ¿cierto? Ya se queda en una cruz blanca. Y entonces yo me podría mover en cualquier celda. O sea que en ese caso, por ejemplo, si yo el cursor en este momento, ¿dónde está posicionado? Está posicionado en la primera celda. ¿Y cómo reconozco yo la celda? Excel dice que cuando yo quiera trabajar en una celda para cualquier información, se maneja en base a una coordenada. Y la coordenada, ¿qué es lo que es? Es la fila y la columna. Entonces, voy a tener, para el caso de las columnas, él le coloca una letra, que va de la letra A en adelante, entonces es un abecedario, ¿eh? Entonces está la letra A, B, ¿cierto? C, y ahí si sigo avanzando hacia la derecha, R, y si yo quisiera, voy a muchas más hacia abajo, ya hacia la derecha. Y hacia abajo van a estar las filas, y las filas están numeradas, y parte del 1 en adelante. ¿Ya? Entonces ahí hacia abajo vamos a ir, que vamos a tener, digamos, muchas filas. Entonces, la celda para guardar la información va a estar entonces conformada por una columna, con una letra, y con una fila. O sea que entonces en ese caso, por ejemplo, si yo me quiero cambiar de celda, por ejemplo, a mí el cursor ahí está en este momento apuntando, fíjense que aparece el cursor, está de un color verde, con un puntito, vamos a aprender que ese puntito va a ser súper útil, ¿eh? Vamos a aprender a usarlo. Entonces aparece esta celda de color verde, con un puntito en el extremo superior inferior derecho, pero si yo me cambio de celda, por ejemplo, voy a tomar el mouse y me voy a posicionar, por ejemplo, por acá abajo, ¿cierto? Y voy a poner aquí donde está donde está la coordenada F12. Si yo hago clic ahí, el cursor ahora se me fue hacia esa celda. Si yo tomo el mouse y me posiciono ahora, por ejemplo, en la celda M5, ahí, hago clic y el cursor entonces ahora cambia de posición. Entonces yo el cursor lo podría cambiar la celda en cualquier parte. Entonces fíjense ahora, ¿y cómo yo sé dónde estoy posicionado, en cuál es mi celda? Porque de repente al mirarlo por acá abajo, ¿cierto? Pues de repente podría decir, a ver, estoy en la celda acá, ¿cuánto? Chuta, para no perderme la coordenada. Entonces aparece, fíjense que si yo donde estoy posicionado ahí, que es en la K26, ¿qué es lo que hace? Cuando yo me posiciono en la celda, él deja un poco más oscuro la celda y la fila. ¿Se fijan que si yo me cambio de celda, aparece un poquito más oscuro la celda donde estoy posicionado y la fila? ¿No? ¿Se fijan? Aparece la fila un poquito más oscuro con una rayita verde y lo mismo acá. Si yo me cambio, por ejemplo, voy a la L1, por ejemplo, ahí aparece esta más oscura, esa posición y la fila. Y además, ¿cómo entonces cómo puedo saber dónde estoy posicionado? ¿Cómo puedo saber en qué celda estoy parado? Si estoy parado acá, por ejemplo, aquí estoy en la coordenada L4, ¿ya? Porque está más oscuro aquí el L y la fila 4. Y además, para no estar fijándome, ¿cierto?, si está más oscuro o no, también hay otra forma que me ayuda Excel, es que en la parte de arriba está la posición, aquí donde dice cuadro nombre, fíjense que dice L4. Quiere decir que el cursor entonces, o tengo la celda activa en la L4. Si yo, por ejemplo, me posiciono y con el cursor me voy a parar, por ejemplo, en la E10, voy a la E10, ahí, hago clic ahí. Fíjense entonces que también acá dice 10, ¿ya? ¿Y qué pasa si de repente, por esas casualidades de la vida, se me echa a perder el mouse? ¿Ah? Imagínense que ustedes están trabajando, ¿cierto? Y se les trabó el mouse y algo les pasó, ¿cierto? No sé, por mejor tienen esos
esos mouse que son con pilas, ¿cierto? Y que no funciona, ¿cierto? O si tienen, por ejemplo, no están trabajando con un notebook, ¿cierto? Están trabajando con un computador de esos teclados antiguos, que no tienen el mouse ahí a continuación como un notebook, ¿cierto? Entonces, si esto no funciona, Excel también me permite trabajar sin ningún problema si yo no tengo mouse. ¿Y cómo lo hago? Usando las teclas de direccionamiento. ¿Cuáles son las teclas de direccionamiento? Las teclas que suben y bajan. Si ustedes tienen su teclado, hay una teclita, ¿cierto? Que sirve, que dicen están las flechas hacia arriba, otra hacia abajo, otra hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Entonces yo me puedo, entonces, dado que tengo problemas con mi mouse, ¿ya? O no tengo mouse de estos externos, o el mouse que es del teclado de mi notebook, por ejemplo, me cuesta manejarlo, que a veces al principio la sintonía fina con el mouse no es la más adecuada, uno como que se pelea con el mouse. Entonces puedo usar esas teclas de direccionamiento, entonces ya puedo usar las teclas, ahí por ejemplo, no voy a usar el mouse y estoy usando las teclas de direccionamiento y me puedo empezar a mover dentro de mi planilla sin ningún problema, sin el mouse, solamente usando las teclas esas de direccionamiento. Incluso para aquellos que tengan que tienen también separado dentro de su teclado, hay una tecla que dice dice REPAG, significa entonces retroceder página, o pueden tener la tecla que dice AB página, que es para avanzar, ¿cierto? O las teclas de ir a fin, o inicio. Entonces también yo puedo usar esas teclas para moverme, ¿cierto? Y desplazarme el área de trabajo usando las teclas de avanzar página o retroceder página. Entonces, eso perfectamente yo lo puedo usar, ¿ya? Entonces, también entonces puedo usar avanzar o retroceder página, ir a inicio, etc. Y vamos a aprender a usar esa opción, ¿ya? Entonces tengo esas dos formas de moverme con mi planilla. Entonces, a través del mouse o si no, hacia las teclas de direccionamiento. Y si ustedes se van más abajo van a ver que aparece donde dicen las hojas. ¿Ya? Entonces dice hoja 1, puede que alguno de ustedes tenga una versión anterior a la mía, puede que diga hoja 1, hoja 2, hoja 3. ¿Ya? Vamos a aprender después cómo lo hago para crear hojas o para eliminar hojas. Después, más en la parte inferior, ¿cierto? Hacia abajo, hay unas flechitas, que estas flechitas, ¿cierto? Son como para poder desplazarme a nivel de columnas. Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic ahí, me puedo empezar a desplazar. Entonces, fíjense que ahora ya puedo empezar a ver ahora ya más columnas que parten en la A, pero puedo seguir avanzando y hasta el final, ¿cierto? Hasta el fondo, o usando las flechas o el mouse, ¿cierto? Y puedo llegar hasta el final, ¿cierto? De mis columnas, y puedo llegar hasta la última columna, que es la que se llama XFD, o sea, parte de la A, ¿cierto? A, B, C, ¿cierto? D, y llega entonces hasta XFD. O sea, en este caso, cuando yo estoy en la columna A, entonces yo puedo, por ejemplo, digo, avanzo de la A, ¿cierto? Y sigo avanzando hasta la R, llego a la Z, y ahora entonces dice A, B y así, ¿cierto? A, B, A, después de A con la R, después B con todas las letras de. O sea, puedo tener muchas columnas. La verdad que en estricto rigor uno a lo más a veces se mueve con unas poquitas columnas, ¿eh? Digamos, en lo que uno tiene ahí a la vista en su hoja. Es raro, ¿cierto?, que uno se sobrepase más allá de una columna por ejemplo, de la Z en adelante. Es poco probable, ¿no? Un ejemplo, por lo general siempre se maneja en unas 6, 7 columnas, así, muy grande por el más, entonces podría, digamos, tener mucha información, pero en general no siempre, digamos, tiene pocas columnas. Y para el caso de las filas, que parte en la 1, ¿cierto? Ahí, si yo bajo, ¿cierto? Empiezo a bajar, aquí me muestra hasta a la fila 29,
y si yo sigo bajando, sigue avanzando, ¿cierto? Llega a las 100, ¿cierto? Hasta el fin, y podría entonces incluso llegar hasta la última fila, ¿cierto? De mis datos, que es el final, ¿cierto? Entonces, y puedo llegar hasta la fila 1.048.576, o sea, podría tener entonces una super planilla. Ahora, y de tener alguna vez algún archivo que tenga 1.000.000 de filas, difícil, ¿cierto? También uno a lo más pueda tener hasta las 100, 50 filas, digamos, pero nunca un archivo que tenga 1.000.000 de filas, ¿eh? Sería como muy poco probable, ¿ya? Y entonces también, y al costado entonces derecho, también entonces están unas flechitas, unas puntas de flecha, entonces que me sirven para moverme entonces a nivel de la vertical y a nivel de la parte horizontal de mi planilla, ¿ya? Entonces, lo básico, entonces aquí lo más importante de todo es que ustedes lo que vamos a tener entonces es trabajar con celdas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hago entonces ahora? ¿Cómo hago para ingresar información a mi Excel? Cuando yo quiero guardar la información, habitualmente uno siempre ocupa las primeras columnas y primeras filas, ¿no? Pero igual uno de repente juega por para un efecto de dejarlo un poco mejor presentable. Abajo podría no necesariamente siempre empezar a escribir la columna en el A1. Abajo podría empezar, no sé, en la B2, B3, etc. Ahí, digamos, va a depender del gusto personal. Pero en general, la mayoría de la gente siempre empieza a escribir en la primera columna, en la celda A1, ¿no? Entonces, para efecto, cuando yo les diga hay que hacer tal cosa, entonces siempre yo les voy a decir primero la columna y después la fila. Siempre para todo el efecto va a ser así. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si yo, por ejemplo, voy a ingresar un número, yo coloco el número, ahí, por ejemplo, voy a colocar el número, por ejemplo, estoy parado ahí en la celda 1, quiero colocar el número 150, ¿ya? Ahí. Fíjense que yo coloqué el número ahí, pero hasta el momento yo no he hecho nada en particular. Fíjense que dice ahí, coloco el número 150 y fíjense que el cursor está como una línea vertical finita, ¿cierto? Dice 150 y al lado del 0 aparece empieza a parpadear ese símbolo, ¿cierto? Y a la espera que yo todavía complete lo que voy a hacer. El número que está acá no va a ser ingresado en esa celda, en este caso en la celda A1, hasta que yo no le diga. ¿Y cómo le digo yo que quiero ingresar ese número? Coloco el dato y tengo que apretar la tecla Enter. Coloco 150 y digo Enter. Y ahí sí quedó ingresado el número. Antes no. ¿Ah? Entonces muchas veces al principio cuando está recién aprendiendo, piensa que si uno coloca el número, hasta ahí llegué. ¿Ah? No. Entonces uno tiene que decir que una vez que termina de escribir el número, si ese número quiero que yo quede guardado en la celda, tengo que digitar el Enter. Y ahí sí quedó. Otra forma de hacer eso mismo es que yo coloco el número y después, en vez de usar el Enter, podría usar las teclas. Entonces, por ejemplo, si yo uso las teclas de direccionamiento, en el fondo me estoy cambiando de celda. Por ejemplo, si estoy acá, coloco 150 y aprieto la tecla que baja, o sea, en el fondo me voy a cambiar de celda, me voy a ir a la celda A2. Si yo hago eso, automáticamente entonces también queda ingresado. Entonces, en el fondo, cuando yo quiero ingresar alguna información a una celda, entonces lo hago, escribo el número y aprieto Enter. O si no, otra opción es que yo escribo un número y después me cambio a la siguiente celda, ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿no? O bajo, ¿no? O puedo subir, cualquiera. O sea, en el fondo, cuando me cambio de celda, ya me salgo de la celda, el hecho de que yo me salga de esa celda, el dato va a quedar ingresado. Pero fíjense que también, cuando yo ingreso el número, ¿qué diferencia habrá cuando yo escribo un texto? Por ejemplo, voy a escribir mi nombre. Voy a escribirlo con mayúscula y dice José, ¿ya?
Entonces, para que el dato, la palabra José quede ingresada en la celda A1, perdón, B1, en la celda B1, yo voy a apretar Enter. Y ahí quedó ingresado. Pero fíjense que él reconoce cuando yo estoy ingresando textos de números. Fíjense que en el primer caso, cuando yo coloqué 150, el número quedó alineado a la derecha. ¿Ah? 150 y a la derecha. En cambio, cuando yo coloqué la palabra José, la palabra quedó alineada a la izquierda. Entonces él reconoce cuando estoy trabajando números y cuando estoy trabajando textos. ¿Ya? Entonces, siempre me va a ayudar esa forma de trabajar. Por ejemplo, si yo ingreso ahora, por ejemplo, dice José, y voy a escribir otro número acá, por ejemplo, voy a escribir el número 25. Ahí lo dejó alineado a la derecha. Y aquí voy a colocar otro texto, por ejemplo, no sé, hola, la palabra hola. Lo deja entonces alineado a la izquierda. Entonces ahí él reconoce esa forma de trabajar, ¿ya? Entonces, y con eso entonces sabe cuando tengo texto o cuando tengo números. Fíjense que también lo siguiente, por ejemplo, si yo tengo ingresados esos datos, si yo quisiera, por ejemplo, tomar información y la quiero, por ejemplo, copiar o pegar en otros lados, funciona exactamente igual como que estuviesen trabajando en el Word. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, tomar esta celda que está acá, que es el 150, y lo quisiera copiar acá, es exactamente igual. Lo hago, ¿y cómo lo hago entonces? Pincho esa celda, en la celda 1, botón derecho, y fíjense que al momento que yo selecciono una celda, ahí por ejemplo, y apretan el botón derecho del mouse, ahí, fíjense que aparecen un montón de opciones. Dentro ya dice cortar, pegar, y ahí vamos a conocer algunas de las más usadas de acá, ¿no? Entonces, en ese caso, entonces también, al igual que el Word, yo puedo cortar y pegar, no hay problema. Entonces puedo decir, ¿sabes qué? Esto lo voy a cortar, entonces digo botón derecho, digo voy a cortar y lo voy a pegar acá, por ejemplo, acá, y me posiciono en la celda, en la E1, fíjense que aparece marcada con iconos, ¿cierto? Y aparecen parpadeantes, unos símbolos, ¿cierto? Que se están moviendo, entonces que sí que esto está seleccionada. Entonces tomo esa celda y ahora me posiciono acá en la celda E1 y le digo, a lo mejor le digo copiar, o lo puedo decir pegar, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. ¿Ya? Entonces voy acá, entonces digo aquí pegar. ¿Ya? Entonces yo podría entonces copiar y pegar. Entonces digo acá, digo copiar, o perdón, podría decir cortar, y acá digo botón derecho, pegar. Y entonces es exactamente igual. Lo mismo que si tomo el texto, botón derecho, le digo abajo, le digo copiar, y me posiciono en la otra celda, y le digo pegar. ¿Ya? Es exactamente igual, ¿no? Va a ser muy útil. También tengo la ventaja, me voy a devolver para... acá arribita, en la parte de arriba, vamos a aprovechar también de explicarse todas las que ya ustedes ya conocen, si han trabajado con el Word o con el PowerPoint, para devolverme, voy a dejarlo para atrás, dejarlo tal cual. Pero también yo podría hacer lo siguiente, en vez de estar copiando de una celda uno por uno, podría tomar varias a la vez. O sea, yo podría entonces tomar esta y esas tres, por ejemplo, esas tres celdas, las podría tomar y copiarlas al otro lado. Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Una opción, en general, el Excel tiene varias formas de ir haciendo cosas, ¿no? Entonces, de verdad que no existe solamente una forma de trabajar, sino que existen varias. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a tomar estas tres celdas, las seleccioné. ¿Cómo lo hago para seleccionar? Me posiciono con el mouse ahí y quiero seleccionar esas tres celdas. Entonces me posiciono con el mouse ahí, con el botón izquierdo lo mantengo apretado y lo muevo hacia la derecha. Y ahí seleccioné entonces esas tres celdas. Si quisiera seleccionar estas dos celdas que están acá, lo mismo. Me posiciono ahí, aprieto el botón izquierdo del mouse, sin soltarlo, lo muevo hacia la derecha, selecciono las dos celdas. Y ahora entonces puedo decir copiar y pegar. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, si quisiera tomar las tres,
Ahí selecciono esas tres, botón derecho, le digo a lo mejor cortar, me posiciono acá y le digo pegar. Ahí, entonces tomé esas tres celdas y la puedo, la verdad que la puedo copiar en cualquier parte. O sea, en este caso, por ejemplo, si yo tomo esas que están ahí, por ejemplo, selecciono esas tres, le digo cortar y no sé, y pongo acá, ahí lo pego, no tengo ningún problema. O sea, me puedo mover en la hoja en cualquier parte. ¿Y qué pasa si no tengo mouse? ¿Cómo lo podría hacer si quiero hacer lo mismo y estoy peleado con el mouse, ¿cierto? No me resulta trabajar con el mouse. Hago lo mismo, ¿cierto? Exactamente igual. ¿Cómo? Entonces, voy con las teclas de direccionamiento, voy a seleccionar esas tres celdas, no estoy usando el mouse acá, me voy a posicionar en esas tres celdas ahí, y ahora voy a hacer lo siguiente. Como no tengo mouse, voy a seleccionar esas tres celdas. ¿Y cómo lo hago para seleccionarlas? Aprieto la tecla Shift. ¿Cuál es la tecla Shift? La tecla Shift es la que está debajo donde dice bloqueo mayúscula. En su teclado, al costado izquierdo del teclado, hay una tecla más o menos grandecita al medio que dice bloqueo mayúscula, ¿cierto? La que está debajo, esa se llama, que es una tecla que apunta hacia arriba, es una flecha gruesa apuntando hacia arriba. Esa tecla se llama tecla Shift. Entonces yo la aprieto esa y sin soltarla uso las teclas de direccionamiento. Con la otra mano, ¿cierto? Entonces selecciono las teclas y marco las tres celdas que yo quiero manejar. Y entonces ahora puedo decir ahí control C y control V. ¿Ya? Entonces puedo perfectamente trabajar sin ningún problema. ¿Ya? Eso es lo que uno habitualmente hace. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, imaginémonos que vamos a pensar que tengo acá, por ejemplo, datos de personas, por ejemplo, digo José, acá tengo un artículo, por ejemplo, tengo un artículo que se llama un lápiz, ¿cierto? Un lápiz, y tengo también goma, y vamos a pensar que esto tiene unos valores. Aquí está, el lápiz dice que vale 500 pesos. Este que está acá lo voy a borrar, me posiciono ahí, aprieto la tecla suprimir, borro, me cambio de celda, aprieto la tecla suprimir y se borra, no hay problema. Y voy a decir que la goma vale 800 pesos, ¿ya? ¿Y ahí? Entonces, tengo esa información que está ahí. Tengo, por ejemplo, en la celda A1, tengo un artículo que se llama lápiz. Y voy a decir que este es vamos a pensar que es un precio, un valor de venta, ¿no? ¿Cierto? Entonces dice, en la B1 dice que vale 500, y la goma, que está en la A2, que vale 800. Entonces tengo en esa celda. Si yo quisiera entonces ahora hacer una operación matemática para poder decir, quiero sumar estos valores que están acá, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Cuando nosotros ingresamos este dato, yo acá le puse el texto lápiz, el texto coma, acá coloqué el valor 500 y acá coloqué el valor 800. Y él automáticamente lo que hizo entonces lo dejó alineado el texto a la izquierda y los números alineados a la derecha. Y ahora entonces entonces, ¿cómo reconoce Excel que yo quiero hacer una fórmula? Tengo que colocar, ojalá que se acostumbren, hay gente que lo usa de otra manera, pero yo siempre les enseño a mis alumnos que para hacer una fórmula, ustedes siempre tienen que colocar el símbolo igual, ¿ya? Entonces, cuando está el símbolo igual, el Excel dice, entonces la persona que quiere hacer aquí va a ingresar una fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿y dónde está el signo igual? En el teclado, en la parte superior, donde están los números, arriba del 0 está el signo igual. Entonces yo coloco el signo igual, aprieto la tecla Shift, y digo igual, y voy a decir entonces que me sume los 500 más los 800, ¿cierto? Eso es lo que digo, perfecto. Entonces dice acá, aquí, perfecto. Dice 500 más 800 me da 1300. Perfecto, está muy bien. Pero ¿qué pasa si yo cambio el valor? Si ahora entonces ya el lápiz ya no vale 500, vale por ejemplo 600, lo voy a cambiar,
pero la fórmula me sigue diciendo acá el resultado, vamos a decir que esto que dijera total, por ejemplo, digo total, dice 1300, entonces no, aquí está malo. Entonces, la idea mía entonces es que cuando yo hago una fórmula, yo tengo que hacer es referenciar las celdas con el cálculo que voy a hacer. O sea que en este caso eso yo no lo debiera hacer. O sea, en este caso uno siempre debiera pensar que en la barra fórmula arriba, que dice 500 más 800, la verdad que aquí no estoy usando fórmula, estoy haciendo una forma de sumar datos que son fijos. Lo que tengo que yo decir acá, digo, si usted quiere hacer una fórmula, tiene que decir que quiere hacer qué cosa, quiere sumar, quiere multiplicar, quiere dividir, qué cosa quiere hacer. Sí, quiero sumar. Y entonces lo que tengo que decirle yo es que voy a hacer sumar la celda B1 más la celda B2. Entonces uno siempre tiene que referenciar los contenidos de las celdas que lo quiero manejar. O sea que en este caso yo tendría que decir entonces, sin igual, uso el mouse, selecciono la celda, esa que está ahí. Fíjense que al momento que yo hago clic ahí, se aparece en forma punteada la celda y aparece en un color azul, ¿cierto? Dice P1. Y ahora entonces digo más la otra celda, que sería la B2. Pincho acá y aparece entonces también marcada en forma punteada la segunda celda. Fíjense que también el Excel me da la facilidad que me va a mostrar en colores. Entonces es súper práctico cuando yo hago fórmulas, que él me da una pequeña ayuda indicándome con colores las celdas que intervienen en mi fórmula. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar después cuando yo tenga que corregir alguna, porque puede que cuando yo hago una fórmula, podría en algún momento por equivocarme, ¿cierto? Cometer algún error. Entonces, para poder saber dónde me equivoqué, entonces sería más fácil que yo pudiese hacer una inspección, mirar digamos, la fórmula que yo construí y usar a los colores para saber entonces cuál interviene. Entonces, acá, por ejemplo, fíjense que dice B1 lo deja de color azul, más el B2 y el B2 está en rojo. ¿Ya? Si hubiese tenido, por ejemplo, otra celda acá, una tercera, lo más probable que hubiese usado otro color verde, etcétera, ¿ya? Y entonces después aprieto Enter y ahí sí, dice 1400. O sea, entonces, ¿qué pasa si yo cambiara el valor? Por ejemplo, el primero que dice 600, yo lo cambio y dice digo que es 500, automáticamente la fórmula se actualiza. ¿Por qué? Porque acá está diciendo que estoy sumando entonces la celda B1 y la B2. ¿Y dónde está la fórmula? Acá. Fíjense que acá está el resultado. ¿Cierto? Dice 500 más 800, dice 1300. Me va a mostrar el resultado de la operación acá, dice 1300. Y en la barra de fórmulas aparecen las fórmulas que yo estoy usando. Fíjese entonces, si yo tomo el mouse, ¿cierto? Acá dice 1300 y acá arriba dice B1 más B2. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, cambiase cualquier otro valor acá, por ejemplo, borro acá, por ejemplo, voy a colocar 200 ahí, automáticamente me cambia el valor. Entonces, esa es la ventaja que tiene Excel, que después yo me encargo de dónde está lo más complicado, acá, ¿cierto? Ahí, donde yo hice la fórmula. Porque ahí es donde yo me puedo equivocar, ¿cierto? De repente, en vez de sumar, resté, o en vez de multiplicar, dividí, etcétera, etcétera. Entonces, ahí donde vienen los problemas que yo voy a tener. Entonces, la fórmula siempre entonces va a estar acá, y el resultado de la fórmula la va a mostrar en la celda B3, porque ahí voy a dejar el resultado. Y, y la fórmula va a estar en la parte superior, ahí donde se dice B1 más B2. ¿Qué pasa, por ejemplo? Digo, a ver, yo digo, la verdad que no era por decir algo, quisiera cambiar dije, voy a cambiar la fórmula, la verdad que no era sumar, era restar, por decir un ejemplo, o multiplicar, por Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Entonces digo, quiero corregir la fórmula.
Entonces, para corregirlo, también tengo varias formas de hacer esa figura. Por ejemplo, digo, si yo, por ejemplo, yo quiero aquí hacer la resta entre esa y esta, digo, entonces no era esta fórmula, entonces lo voy a hacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hace habitualmente la gente? La borra, ¿no? Entonces, aprieta la tecla suprimir y se borra la fórmula. Y hago digo entonces, digo igual, digo el B1 menos el B2, ¿ah? Con el mouse, o si no, con las teclas, ¿ah? Puedo usar las teclas de decimiento sin ningún problema. Y ahí me dice entonces 500 menos 200, 300. No hay problema. Pero también existe otra forma de hacer lo mismo. O sea, si en este caso, por ejemplo, yo tenía inicialmente la fórmula, decía que era B1 más B2, si yo la quiero corregir la fórmula, pero yo no la quiero borrar, no la quiero hacer de nuevo. Imagínense si yo podría tener una fórmula muy grande con muchas celdas que participan en mi fórmula, y si la borro voy a tener que hacer todo de nuevo. Entonces, a lo mejor podría existir la opción de que yo la pueda corregir. En vez de borrarla, solamente entonces yo voy a la fórmula y la quiero corregir. Entonces, para eso entonces tengo dos alternativas, o tres alternativas. Una es que yo vaya a la barra de fórmulas y aquí la corrija. Entonces, supongamos, por ejemplo, yo quiero decir que era este valor menos ese. Entonces, voy a la barra de fórmulas, voy con el mouse y reemplazo el signo más que está ahí por un menos. Coloco el menos y listo. Y ahí lo cambié. ¿Ya? Esa es una fórmula, ¿ya? Entonces, una forma, entonces, cuando yo quiera cambiar algo, es usar acá la barra de fórmula. Voy con el mouse acá arriba y corrijo lo que quiero hacer. Fíjense que cuando yo me posiciono en la fórmula, fíjense que el cursor lo tengo en la B3. Voy con el cursor, me pongo en la barra de fórmula, fíjense que aparecen con colores. Dice B1 en azul más B2 que está en rojo. Entonces ya me está ayudando. Me está mostrando en colores, digamos, la fórmula. Y la corrijo, puedo borrar o agregar cosas acá. Aquí yo lo que quiera, ¿cierto? Aquí puedo hacer lo que quiera dentro de la fórmula. ¿Ya? Entonces, una opción entonces en la barra de fórmula, hacer la corrección. La otra forma que hago lo mismo es que yo, estando posicionado en la celda B3, hago doble clic en esa celda. En vez de ir arriba, estoy posicionado acá, hago doble clic y al momento de hacer doble clic me va a mostrar la fórmula y yo puedo hacer la corrección. Por ejemplo, digo, me equivoqué aquí, no sé, pues le digo menos, y borro el símbolo más que está ahí y lo corrijo. ¿Ya? Entonces también entonces es segunda opción. Entonces primera, arriba, donde la barra de fórmula. La segunda, que yo haga doble clic. Y la otra es que yo, estando posicionado acá en esa celda, usa las teclas que se llaman las teclas de funciones. ¿Cuáles son las teclas de funciones? Son esas teclas que están en la parte superior de su teclado, en la parte de arriba. Si ustedes se fijan, ahí tienen la tecla que dice F1, F2, F3, F4, F hasta el F12. Esas teclas que están ahí son de funciones, ¿ya? Y hacen cosas distintas dependiendo entonces de lo que nosotros vayamos a utilizar. O sea que en este caso, por ejemplo, si yo quiero corregir esa fórmula y no quiero ir acá arriba, no quiero ir a la barra de fórmulas, o no quiero dar doble clic, yo puedo hacer entonces, estando posicionado ahí, apretar la tecla F2. Y si aprieto la F2, me muestra la fórmula y yo puedo hacer la corrección. ¿Ya? Entonces ya estoy aprendiendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago entonces cuando quiero ingresar una fórmula? ¿Y cómo lo hago entonces para cuando yo quiero corregir alguna? Por ejemplo, si yo quisiera, digo, a ver, tengo esos dos elementos, digo, tengo lápiz, tengo goma, tengo el total, pero me faltó algo, pues digo, a ver, ¿sabe? Tengo que agregar un tercer artículo, por ejemplo, que podría ser un cuaderno, ¿cierto? Entonces me faltó agregar el cuaderno para y hacer la operación matemática. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Digo, a ver, como tengo que agregar un dato nuevo, voy a tomar esto que están acá, lo voy a cortar y lo voy a pegar más abajo. Eso sería una opción. Pero también tengo otra opción,
es que yo puedo estar posicionado ahí, en esa fila, en la fila 3, Son preguntas. hago el botón izquierdo y aprieto donde dice insertar. Y ahí se abre entonces una fila en blanco. ¿Ya? Entonces, hago eso de nuevo. Entonces va a depender entonces donde uno esté posicionado con el cursor. Si estoy posicionado a nivel de columnas, ahí por ejemplo, hago clic sobre ella y fíjense que se marca la columna completa. Si me posiciono en la A, lo mismo, ahí se marcó la fila completa, perdón, la columna completa. Si me posiciono ahí, se marca la columna completa. Si me coloco acá, se marca la columna completa. O sea que en este caso, una vez que tengo seleccionada la columna, aprieto el botón derecho del mouse y puedo decir insertar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a insertar una columna nueva. Lo mismo si estoy a nivel de fila. O sea, si yo, por ejemplo, me posiciono, estoy con el cursor por acá, por ejemplo, voy con el cursor y me posiciono en la fila 3, me va a marcar toda la fila 3, ahí la marcó completa, y ahora digo botón derecho y digo insertar. ¿Y qué va a hacer entonces ahí? Ingresó una fila nueva. Si yo quisiera agregar otra fila más, botón derecho, insertar, y ahí puedo seguir insertando las filas que yo quisiera. Ahí agregué 3 filas nuevas. Si quisiera, por ejemplo, acá insertar una columna nueva, me posiciono en la columna, botón derecho y digo insertar. Y ahí está, ahí dejo entonces, ahí insertó una columna nueva. Si hago botón derecho y digo insertar, aparece una nueva columna. Entonces ahí no tengo problema. Si las quiero eliminar, por ejemplo, digo, la verdad que aquí me equivoqué, ¿cierto? Aquí nada que ver que haya insertado las columnas. Entonces no importa, selecciono acá, botón derecho y digo eliminar. Se va a eliminar esa fila. Voy acá, digo eliminar. Ahí está. Tengo aquí 3 filas nuevas, yo me quiero quedar con 2 nomás, entonces voy a tomar la fila 2 y la fila 3, marqué las 2 filas, botón derecho y le digo eliminar. Y ahí entonces coloco lo que me faltaba, ¿cierto? Dijo que era cuaderno, y digo yo que este cuaderno vale 1000 pesos, por ejemplo, 1000 pesos, ¿ya? Pero aquí, ¿qué dice? Yo agregué una fila nueva, pero en mi fórmula yo no he hecho nada. Y fíjense que antes, ¿qué pasó? Fíjense que, voy a volver atrás, miren, veamos para que vean el siguiente efecto. Fíjense que cuando yo estaba, antes de hacer esa fórmula, ¿cierto? Fíjense que no pierdan de vista que aquí yo les dije que era B1 más B2, ¿cierto? ¿Se fijan? Ahí dice B1 más B2. Eso es lo que dice la fórmula. Si yo inserto una fila nueva, ahí voy a insertar una fila, voy a revisar mi fórmula. Yo había colocado que era B1 más B2, ¿cierto? Aquí está B1 más B2, no tengo ningún problema. O sea, el hecho de que yo haya insertado una fila nueva, el ajuste no se hace problema, ¿cierto? Diga, no, usted colocó esos datos, no lo mantiene tal cual. Por mucho que yo agregue filas nuevas, la fórmula no cambia, porque yo no he hecho ningún cambio. ¿Ya? Entonces, si yo coloco entonces la palabra cuaderno, ahí, y digo que vale 1000 pesos, lo que tengo que entonces hacer ahora es actualizar mi fórmula, porque no es automático. Yo entonces voy a tener que ir a la fórmula y voy a decir, le agregué un dato nuevo. Entonces voy a actualizar mi fórmula. O la hago de nuevo, ¿cierto? Que sería igual B1 más B2 más la otra. O voy a la barra de fórmula y digo, tengo que sumar esta nueva. Entonces voy acá arriba y digo más la celda B3. Fíjense que ahí está. Aquí, fíjense ahora, entonces, el B1 está con azul, el B2 está en rojo y el B3 está en morado. Entonces ya me va a ayudar ahí, ¿cierto? Ahí está, ahí sí. Entonces dice 200, perdón, 500 más 200 más 1000 me da 1700. O sea que si ahora yo cambio cualquiera de estos valores, por ejemplo, este que está acá, pues voy a decir que vale 300. Cambio 300 aquí y automáticamente el total se cambia. Esto se llama entonces que mi planilla de cálculo queda sensibilizada. Significa entonces de que si yo cambio cualquier cosa acá, cualquier dato, la fórmula automáticamente se actualiza. Yo no tengo que hacer nada. O sea, en estricto rigor,
¿Dónde va a estar lo más difícil acá? Por ejemplo, lo voy a marcar de color amarillito, ahí lo voy a dejar de color amarillo. Lo más complejo de mi planilla va a ser esto. O sea, yo cuando tenga que hacer una fórmula, eso es lo que más me va a costar a lo mejor dolores de cabeza, ¿cierto? Ahí estar peleando con mi planilla que no me resulta el dato. Eso va a ser lo más difícil. Entonces, una vez que, incluso digo, una vez que yo haga la fórmula, ojalá que la dejara ahí como con un candadito, ¿cierto? Que no me vaya a equivocar, ¿cierto? No la vaya a borrar, no la vaya a eliminar, porque me costó tanto hacer la planilla y chuta la borré, ¿eh? Entonces, y después yo el resto de los datos yo los cambio. Puedo cambiar los textos, puedo cambiar los valores, y automáticamente mi fórmula va a ser actualizada. Ese es el gran beneficio que tiene Excel, digamos, el hecho de que yo coloco mis datos, coloco la información, fabrico fórmula, una o dos, las fórmulas que yo quiera, ¿cierto? Va a depender de la cantidad de datos que yo tenga, y después entonces automáticamente siempre se va a actualizar de acuerdo a los datos que yo tenga. Y después entonces, una vez que ya tengo terminada mi planilla, decir ya yo terminé mi trabajo hoy día, ¿qué es lo que hago entonces? Lo que quiero es guardarla. Entonces digo, voy a guardar mi planilla y voy a ir entonces, igual que el Word, voy a ir a donde dice archivo. Esto sería una manera. Entonces, una manera es que yo voy a donde dice archivo y digo guardar o guardar como, ¿ah? Porque esas dos opciones. Esa es una manera. Lo otro es que yo cierre la hoja. Yo, por ejemplo, si voy al costado derecho, donde están las flechitas para minimizar la hoja, está la X de cerrar, cierro mi hoja. Como él se va a dar cuenta de que yo entré a trabajar en una planilla que estaba en blanco, entonces dice, ¿va a guardar los cambios? Ah, sí, dice, sí, perfecto, dice, ¿y qué nombre lo va a colocar? Entonces ahí le coloco el nombre, por ejemplo, aquí yo podría decir que voy a hacer, que diga, esto es un ejemplo, ¿ah? Voy a hacer, el archivo se va a llamar ejemplo, ¿ya? ¿Y dónde lo quiero guardar? Entonces dice, elegir una ubicación, pincho acá, y voy a escoger dónde la quiero guardar. La quiero guardar en el escritorio o en alguna carpeta en particular. Por ejemplo, yo lo voy a guardar en este ejemplo, lo voy a guardar en el escritorio. Hago clic ahí y le digo guardar. Y ahí va a quedar guardado en el archivo, en el escritorio. Entonces esa sería una manera, ¿ya? Entonces yo cierro la hoja aquí, al costado derecho, digo cerrar, y me va a decir lo mismo. Si yo les dijera la opción que está acá, exactamente igual. O si no, en la parte de arriba. Y en la parte de arriba hay un disquete, ¿ya? Entonces, si hago clic ahí, hace la misma figura, ¿no? Entonces voy acá, dice guardar archivo, le doy el nombre, le digo dónde lo quiero guardar y lo puedo hacer la operación. Ya entonces ya tengo una manera que sería el cerrar la ventana, ahí donde está el color rojo, esa X que dice cerrar, esa es una manera. Otra opción es que use donde está el disquete arriba, que también hago lo mismo, y si no, donde dice archivo y le digo guardar. La diferencia entre guardar y guardar como es que cuando digo guardar, va a guardar con el nombre que ya tenga definido. En cambio, si digo guardar como, yo le podría cambiar el nombre. Entonces digo guardar como y voy a decir que voy a guardarlo en el escritorio, por ejemplo, y que le voy a llamar ejemplo, que decía llamar. Entonces digo ejemplo y listo. Le digo ejemplo y le digo guardar y me salgo, ¿no? Entonces ahora yo cierro mi ventana y listo. Entonces, fíjense entonces, acá, como yo le dije que le iba a guardar en el escritorio, aquí que el ejemplo. Entonces ahora, si yo quiero imaginémonos que me vuelvo a conectar mañana, ¿cierto? Va a seguir trabajando en ese archivo. Voy directamente a este archivo y me posiciono con el mouse y hago doble clic en el archivo y se va entonces a abrir mi archivo y voy a seguir trabajando. Entonces es la gran ventaja que tiene, bueno, un poco lo mismo que ustedes han visto, no han trabajado con el Power o con Word, entonces que yo puedo entonces seguir trabajando con mi archivo y a seguir agregando cosas y agregar, por ejemplo, información necesaria, hago mis cuentas. Entonces,
¿dónde es tan importante acá? Es aprender entonces a cómo yo ingreso una fórmula. ¿Ya? Entonces, y eso entonces lo hago usando acá la fórmula. Hay otras personas que hacen lo siguiente, pues si de repente ustedes pues, se han acostumbrado a usarla, hay gente que hace lo siguiente, dice, se posiciona acá donde dice la fórmula, y en vez de colocar el signo igual, colocan hacen una operación, dice más, dice que está ahí, más esa y más esa, ¿ya? Y después aprieta el Enter, ¿ya? Hay mucha gente el- que, que viene, digamos, de las versiones anteriores de Excel, que se acostumbraron a hacerle esa fórmula. Pero si ustedes se fijan, que yo no lo puse signo igual, sino que puse el más, después la celda B1, la B2 y la B3. Si ustedes van y revisan la fórmula, se posicionan ahí, fíjense que él automáticamente lo colocó el signo igual, siendo que yo no coloqué. ¿Ah? ¿Se fijan? Lo voy a hacer de nuevo. ¿Ah? Acá no voy a colocar el signo igual, sino que digo más esa, más esa y más esa. Aprieto Enter y él automáticamente le colocó el signo igual. Entonces, yo prefiero que ustedes se acostumbren que para todos los efectos siempre coloquen el signo igual, ¿eh? Como último, para acostumbrarse a que efectivamente es una fórmula para ingresar la información. ¿Ya? Eso entonces es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿cuál es entonces el ejercicio que yo les entregué a ustedes para que lo trabajaran? Lo vamos a abrir, ¿cierto? Ya pues, hicimos una introducción, ¿cierto? De las cosas que vamos utilizando acá y vamos a ir a medida que vamos haciendo el ejercicio, vamos a ir aprendiendo a usar algunos de estos iconos que están por ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a salirme del archivo. No lo voy a guardar, ¿cierto? Y voy a abrir el archivo que yo les mandé, ¿cierto? El primero sea diagnóstico. ¿Eh? Entonces, a ver, dijimos, veamos si son ustedes, dado esta instrucción que yo les di, si son capaces de encontrar la solución a ese ejercicio. Por ejemplo, si yo les dijera, ahí dice tengo una serie de productos, ¿cierto? Dice tengo, y la diferencia del que yo le estaba haciendo antes, ¿cierto? Ahí aparecen datos de productos y con un título arriba, ¿eh? Entonces uno siempre se acostumbra pues, en Excel que le coloca en la primera fila, coloca los encabezados. Entonces siempre uno se acostumbra que en la primera fila, en la fila 1, coloca los títulos de las cosas que uno quiere hacer. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, dice, tengo productos, tengo un precio unitario, o sea, cuál es el precio de estos productos que están acá, cuál es la cantidad que están acá y me piden calcular acá, estos datos que están acá. ¿Ustedes serían capaces de poder decirme cómo lo hago para calcular el precio neto? ¿Cómo hago calcular el IVA y el precio bruto? ¿Alguien lo podría hacer o no? ¿Será muy difícil como ahí, alguien tratara de hacerlo? ¿Cómo se verá ahí? ¿Será muy complicado? No sé. ¿Alguien está en condiciones de poder hacerlo? ¿Tú cachai cómo se Entonces, nosotros qué vamos a aprender a hacer aquí? Eso vamos a hacer, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer fórmulas ahí, ¿ya? Vamos a aprender a colocar, hacer una fórmula y la vamos a copiar hacia el lado, hacia la derecha. Eso es un ejercicio Igual, habitual, ¿cierto? dos De una por planilla. Eso es lo que nosotros 7. vamos a usar. Entonces, si ustedes son capaces de hacerlo esto, estamos impecables, ¿cierto? Entonces, pero como yo sé que ustedes no todos lo han usado, entonces vamos a empezar haciendo ya no tan complicado, ¿cierto? Porque aquí hay que hacer unos cálculos, hay que multiplicar y cosas, y sumar, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer más adelante, en el ejercicio que está a continuación. Entonces, vamos a usar el otro archivo que este un poco era como, yo lo hago como para aquellos que eh, quieren probar, digamos, sus conocimientos o que si saben algunos, que son capaces de hacerlo, que sí que están como un poquito ya con experiencia en la herramienta. Pero vamos a partir haciendo cosas más simples. ¿Eh? Entonces, para eso entonces vamos a usar el otro archivo que yo les mandé, que dice
que dice formato de celda, ¿no? Dice sección 1, formato de celda. Vamos entonces, aquí sí que lo vamos a practicar, ¿ya? Vamos aquí, a ver si alcanzamos a terminar estos 5 ejercicios que están acá. No, lo más probable es que no los terminemos hoy día, pero sí los vamos a terminar mañana, ¿ah? Porque ahí hay varios ejercicios que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la siguiente figura? Imagínense, por ejemplo, que ustedes tienen ahí, tengo un archivo, un libro en este caso, ¿cierto? Un libro de Excel, y tengo esa es la información que quiero manejar. ¿Qué es lo que tengo acá? Imaginemos que voy a decir, tengo un informe anual, ¿ah? Me pidieron manejar ahí, estoy a cargo del manejar la existencia de todos los bienes que tiene el colegio, por ejemplo, o la oficina, etc. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo materiales, ¿cierto? Tengo materiales, tengo las sillas, mesa, impresora, cocheta, tengo una serie de elementos de bienes, ¿cierto? En la columna A. En la columna B tengo las cosas que ingresaron, ¿no? Vamos a pensar que esta es una bodega, ¿cierto? Entonces voy a tener ingresos y egresos de artículos. Entonces tengo la columna B, ingresos, y tengo la columna B, los egresos. Y quiero saber, imaginémonos que ustedes son los encargados de la bodega, y quiero saber con cuánto me quedo acá. ¿Ah? Si tengo, por ejemplo, tengo 90 sillas y salieron 70, ¿con cuánto me quedo? Tengo que obtener el saldo, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero calcular acá. Entonces, en la Igual. columna D, 4 quiero menos sacar 5. los saldos. Eso se Y hace. en la columna 9, en la fila 9, yo quiero sacar los totales, porque en el fondo quiero saber cuántos elementos tengo acá que ingresaran a mi bodega, cuántos fue el total de los elementos que salieron o egresaron, acá, y acá el total final. Entonces, ¿qué es lo que hago acá yo? ¿Qué fórmula tendría que usar yo para saber cuál es el saldo? Ingreso hay que restar. Al B menos C. Hay que restar, ¿cierto? Entonces digo igual, entonces coloco el signo igual, el mouse, y digo B4 Sí. menos C4, ¿cierto? ¿Y cuánto dice que tengo ahí? Tengo 70, perdón, 20, perfecto, tengo a 90 menos 70, 20, estoy bien. Ahora voy a la siguiente hora, digo, igual, pero a ver, aquí tengo un problema, tengo la B5, que era esta, y Menos esta que no 0. tengo nada, esa la dejo tal cual, Ah, Sí, debería ser, ¿cierto? Y este que está acá, ese que está ahí, menos esa que está acá. Digo, a ver qué es lo que dice aquí, 30 menos 25, sí que estoy bien, voy bien hasta el momento, mi planilla está funcionando impecable. Pero yo no voy a estar haciendo uno por uno, porque esa no es la gracia. ¿Cuál es la gracia que tiene Excel? La gracia es que yo hago la fórmula una sola vez y después la copio. No tengo que estar haciendo uno por uno, porque si no, imagínense que yo estoy en una bodega que tenga 1000 productos, 2000 o más, no sé, no va a estar haciendo uno por uno la fórmula, ¿no? Entonces digo, la idea entonces es que yo, ¿sabe qué? La fórmula la hago una sola vez y el resto la copio. Y eso entonces es la gracia que tiene Excel, ¿no? Entonces yo me voy a demorar a lo mejor unos minutos en fabricar la primera fórmula, pero después el resto la copio. Entonces lo que tengo que hacer entonces es lo siguiente. Voy a decir, entonces, hago mi fórmula la primera vez. Digo acá, igual, ese que está ahí, menos esa. 4 menos Listo. Y después la copio. ¿Y cómo la hago para copiarla? Para no estar haciendo uno por uno, ¿cierto? Porque no tiene gracia que haga acá de nuevo, acá. No, pues voy a perder tiempo, me puedo equivocar, puedo tener un montón de fallas que puedo cometer. Entonces, si yo estoy seguro que mi fórmula válida es esa, la voy a agrandar un poquito para que ustedes la puedan mirar ahí, ¿cierto? Si yo digo que esta fórmula es válida y está bien, ¿cierto? Y lo chequeo, porque digo, uno siempre, una recomendación, ¿cierto? Siempre ustedes
nunca está de más, y al contrario, yo diría que es como una obligación, ¿ah? Que siempre uno tiene que mirarnos los valores que me entregan, ¿ah? Porque, por ejemplo, imagínense que yo hago mi fórmula y aquí me hubiese dado, por ejemplo, 0. ¿Ah? Imagínense que con la fórmula dice 0, no, pues, algo raro, ¿cierto? Que si tengo 90 y le quito 70, no me puede dar 0. Entonces, no, siempre, la recomendación siempre es que ustedes miren los resultados que se obtienen, de modo que le den como un cierto sentido. ¿Ah? Entonces, uno siempre les digo yo a mis alumnos que miren el primer dato y después pueden bajar, ¿cierto? Ver entre medio, uno más abajo y uno al final. Siempre mirar de modo que uno pueda mirar, digo, a ver si me da más o menos, me da sentido los valores. Porque si me diera algún valor aquí, en este caso, por ejemplo, el 0 o un número muy grande, entonces no, hay algo que hice mal, ¿ya? Entonces, como estoy seguro que está bien, ¿cierto? Porque digo 70 y tengo 90 y tengo 70, entonces el saldo es 20, estoy bien. Entonces ahora, para no estar copiando una por una, porque uno sería que tomar esta fórmula y la copiar acá, también voy a perder mucho tiempo. Entonces para eso, entonces Excel tiene una cosa muy maravillosa, muy bueno, que es que yo copio la fórmula. ¿Y cómo lo hago para copiar? Para copiar tengo varias formas de hacer esa tarea. Uno, es que fíjense que la fórmula, yo les decía, lo voy a agrandar un poquito para que ustedes ahí se den cuenta, ¿cierto? Ahí. La fórmula que está aquí, que dice que es B4 menos C4, ¿cierto? Porque yo voy arriba a la barra de fórmula y dice que es B4 menos C4. Si yo la quiero copiar hacia abajo, yo tomo el mouse y me posiciono en el puntito verde, ese que está acá. Y ¿cierto? Fíjense que yo voy a mover el mouse más lentamente, Inferior. para que ustedes lo vean. Fíjense que yo tengo el mouse acá, yo me desplazo por ahí, pero voy a hacer lo siguiente, con el mouse voy a posicionarme en el puntito verde, ¿ya? Al principio cuesta un poquito, ¿cierto? Ahí, sobre todo cuando uno no tiene mucha costumbre de usar el mouse, le va a costar de repente pillarla a la primera. Pero si ustedes van con calma y toman el mouse y se posicionan en el puntito verde, fíjense que cambia de forma. Una cruz blanca gruesa se va y se cambia a una cruz fina. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora yo? Entonces, manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse sobre ese puntito verde, aprieto el botón izquierdo del mouse y lo arrastro hacia abajo, sin soltarlo. Sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando hasta la fila 8 y lo suelto. ¿Y qué es lo que hizo ahí? Yo acabo de copiar automáticamente mi fórmula hacia abajo. ¿Y cómo entonces lo hice? Me voy a volver para atrás, entonces me posiciono en la celda, voy con el mouse donde está el puntito verde, aprieto el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo voy bajando hasta donde yo quiera. O sea, si lo quisiera hasta ahí, lo dejo hasta ahí. Pero voy a hacer uno más hasta la fila 8. Y suelto la tecla izquierda, la suelto. Y ahí lo copio. Esa es una forma. Otra forma es que yo también esté posicionado en la celda B4, nuevamente tengo que ir al puntito verde, y en vez de arrastrar, porque ahí me cuesta mucho, ¿cierto? Porque tengo ahí problemas con el mouse, ¿cierto? Y se me corre, se me va para el lado, ¿cierto? Típico al principio, uno como cuando no tiene la experiencia, les va a pasar esa figura. Pero entonces tomo el mouse, me posiciono sobre el puntito verde, y en vez de apretar el botón izquierdo del mouse y moverlo hacia abajo, hago doble clic, ¿ya? Hago doble clic sobre el puntito verde, ¿y qué es lo que va a hacer ahí? Automáticamente entonces va a copiar la fórmula hacia abajo. Entonces cuando yo quiero copiar una fórmula, lo puedo hacer de dos maneras. Uno, entonces, que yo tome el mouse, aprieto el botón izquierdo y lo arrastro hacia abajo. Y lo suelto hasta donde yo quiero dejar. Y otra fórmula es que yo me posiciono ahí y hago doble clic.
¿Y qué pasa si la pregunta es, ¿y qué pasa si no tengo mouse? ¿Ah? Estoy peleado con el mouse, ¿cierto? Y no tengo la forma de trabajar eso. Puedo hacer lo siguiente. Voy a seleccionar esta área y antes de eso voy a explicar lo siguiente. Mire, fíjense en la siguiente figura. Antes de explicarle cómo hacerlo para cuando quieran copiar una fórmula y no tienen mouse o se les echó a perder, ¿cierto? Hay una fórmula que es muy usada y es lo siguiente. Fíjense, antes de eso, fíjense que voy a hacer lo siguiente. Tomen el mouse y desplácense con él en la parte de arriba donde dice archivo y desplácense donde está la tijera. Fíjense que dice, ustedes pasan con el mouse arriba donde está la tijera, dice, hay una explicación, ¿cierto? Hay una breve ayuda que dice cortar. Y dice, entre paréntesis, CTRL más X. Y después dice, hay una explicación, dice que quita la selección y la coloca en el portapapeles para que se pueda pegar en otro sitio. Ese es cuando digo control X. ¿Qué significa control X? Significa que yo podría apretar la tecla control. ¿Y cuál es la tecla control? En la parte de abajo de sus teclados, en la parte de más a la izquierda, hay una tecla que dice CTRL. Y al costado derecho de la barra espaciadora también hay una que dice CTRL. Es la misma, ¿ya? Entonces, significa entonces que si yo aprieto la tecla control y más la X, o sea, en el fondo, ¿qué quiere decir eso? Que si yo aprieto la tecla control y la tecla X, por eso que aparece el más, quiere decir entonces que tengo que mantener las dos teclas apretadas, por eso aparece el símbolo más, va a ser la misma figura. Fíjense que, por ejemplo, si yo voy acá abajo donde dice copiar, dice control C, ¿ya? Si, por ejemplo, en el otro caso no tiene nada, en el caso de la, vamos a ver para qué se ocupa esta brochita. Pero fíjense que vamos ahora, así como existe el control X y como existe el control C, vayan con el mouse y vayan ahí a una parte donde dice edición, ahí, ¿cierto? Fíjense que hay una parte que dice, un símbolo que es el que dice suma. Después vamos a aprender para qué se usa ese. Debajo de ese símbolo, donde está el símbolo suma, ese que está ahí, hay un símbolo que dice rellenar, ¿ya? Y más abajo hay otro que dice borrar. También los vamos a conocer también en clases posteriores para qué se usan estos símbolos. Pero me interesa ese que dice rellenar. Si ustedes toman el que dice rellenar y hacen clic ahí, fíjense que dice hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Después dice serie y dice justificar. Si dice hacia abajo, dice rellenar hacia abajo y entre paréntesis dice control J. Si yo voy donde dice hacia la derecha, dice rellenar hacia la derecha, control D. Significa entonces para que yo quiera, cuando yo quiera rellenar entonces hacia abajo, uso la tecla control y la J. Si quiero rellenar hacia la derecha, voy a usar la tecla control D. ¿Eso por qué? Entonces es para lo siguiente, esa introducción, ¿cierto? Para que ustedes sepan para qué es, para que a lo mejor nunca se hayan dado cuenta que decía eso, ¿cierto? A lo mejor lo hacían ustedes de forma mecánica. Eso mismo, si ustedes lo revisan el Word, por ejemplo, también dice lo mismo, dice control C, control X, lo mismo. Entonces, también esos son de ayuda. ¿Ah? Entonces, volvamos entonces, dijo, a ver, ¿cómo lo hago entonces para cuando yo quiero copiar esa fórmula, quiero copiar la fórmula B4 menos C4, la quiero copiar hacia abajo, pero tengo problemas con el mouse, ¿cierto? Porque no me funciona el mouse. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me posiciono en la fórmula, aprieto la tecla Shift y la selecciono. Aprieto la Shift y sin soltar la tecla Shift, las teclas que bajan, empiezo a marcar. O mejor dicho, empiezo a seleccionar. Eso se llama seleccionar. Lo voy a hacer de nuevo. Me posiciono en la celda, en la D4. Aprieto la tecla Shift sin soltarla.
Y con la otra mano, ¿cierto? Empiezo a marcar con las teclas que bajan, a seleccionar las celdas. Y ahora entonces, una vez que tengo seleccionadas las celdas, aprieto la tecla Control J. ¿Por qué Control J? ¿Por qué será Control J? Porque donde dice acá rellenar, dice que cuando yo digo rellenar hacia abajo, dice que era Control J. Y entonces hizo lo mismo, entonces, sin usar, voy a volver atrás, a aplicarlo. Sin usar Ahí, el entonces, mouse. ¿qué es lo que hago? Selecciono entonces, insisto, estoy con la opción de que no tengo mouse, tengo ahí, se me echó a perder. Entonces, aprieto la tecla Shift, selecciono el área en cual quiero copiar la fórmula, la copia hasta ahí, ¿ya? Y ahora, una vez que tengo seleccionado el área, aprieto la tecla Control y la J, Control J, y automáticamente se va a copiar la fórmula. Entonces, cuando yo entonces tengo una fórmula, entonces yo puedo copiarla de varias formas, del fondo de tres maneras. Una, arrastrar, ¿ya? Arrastrar y hacia abajo, o doble clic, o si no, seleccionar y decir Control J. Lo único que en este caso acá me obliga a acordarme, ¿eh? Por ejemplo, acá tengo que acordarme de que si es hacia abajo es Control J, si es hacia la derecha es Control D. Pero eso después ya uno lo va, a medida que lo va trabajando, ya se va grabando esa, así como por ejemplo ustedes ya saben que cuando quieren copiar dicen Control X o Control V o Control C, acá lo mismo. Entonces, pues uno al final termina acostumbrándose y se le mete en el ADN de su cerebro, ya uno ya sabe. Ya. Al principio cuesta un poquito, ¿no? Pero después ya no, se va soltando y uno lo va haciendo. Entonces para copiar una fórmula, entonces tenemos tres maneras. Entonces, uno es arrastrar y otro es doble clic y lo otro es copiar con las teclas. Entonces, ¿cuál es la ventaja de que yo la fórmula le hice? Perdón, la fórmula la hago solamente una vez y después la copio, nada más, ¿ya? Y listo, y ya tengo el resultado. Te digo, a ver, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, acá dice B4, pero mi duda es en el segundo. La duda que tengo acá es que resulta que la celda C5 está vacía, no hay nada, ¿ya? No es que diga cero, ¿cierto? Distinto hubiese dicho que dijera cero, no, pero está vacía. En este caso, Excel nos hace problema. ¿Por qué? Porque dice acá, yo voy a pinchar la fórmula, en la D5 dice que es B5 menos C5, pero el C5 no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Excel, cuando ustedes usan una fórmula matemática y la celda está vacía, él la reemplaza por cero. ¿No? Automáticamente, yo no tengo nada que decirle. Y él la reemplaza por cero. O sea que en este caso, si yo acá hubiese dicho cero, por ejemplo, sigue diciendo 40. Pero si yo no tengo nada, él nos hace problema. Lo único que tengo que tener problema es que cuando yo estoy haciendo operaciones matemáticas, si yo hago, por ejemplo, sumar o si hago, por ejemplo, restar, no hay problema. Si hago una multiplicación, va a ser, en el fondo, va a decir que, imagínense que esto hubiese sido, digo, 40 por 0, habría dicho 0. Pero si yo digo, a lo mejor, este valor lo divido por este que está acá y está en 0, ahí me va a dar un error, ¿cierto? Entonces yo no puedo dividir por 0. Eso hay que tener cuidado nomás cuando esté usando las funciones de división, y si la celda está vacía, podría dar algún error porque obviamente ahí se aplica la regla matemática que yo no puedo dividir por 0. Entonces, porque eso sería un error, ¿cierto? Entonces, hice esta fórmula que está acá. Hasta ahí estoy bien. Y ahora dice que quiero sacar el total. Y para eso entonces, yo aquí tengo también dos formas o al menos dos formas de hacer sacar el total. En el fondo yo quiero sumar todas las celdas. La manera más fácil de hacer esta figura es que yo use entonces el icono que ya tiene predefinido Excel, que es para sumar. ¿Y cuál es el que está acá arriba? En la parte de arriba está ese símbolo que dice suma.
y dice suma automáticamente, el total aparecerá después de la celda seleccionada. O sea que en este caso, yo me posiciono acá, aprieto el símbolo que está ahí, el símbolo de la sumatoria, hago clic ahí, él va a seleccionar, me va a mostrar con línea punteada las celdas que yo quiero sumar. Si yo estoy de acuerdo con eso, sugerencia que me está entregando, yo aprieto el Enter y me va a entregar el total. Y eso es todo, súper fácil. ¿Qué pasa si estoy en la de al lado ahora? Si estoy en la de acá, No hice nada. aprieto el símbolo de la sumatoria, hago clic ahí, pero fíjense que aquí me aparece punteado solamente los valores que están acá. ¿Por qué? Porque él empieza a buscar datos en la celda que estoy posicionado, empieza a buscar hacia arriba, mientras tenga números, pero como esta está vacía, llega hasta acá. Entonces, en ese caso, pero es una sugerencia. Él me está sugiriendo, me dice, ¿usted quiere sumar esos tres nomás? Si yo estoy de acuerdo, le doy Enter y va a sumar esas tres celdas. Pero si yo quiero sumar también la primera que está ahí, la C4, yo tomo el mouse y selecciono el área que yo quiero considerar en la suma. Selecciono ahí y aprieto Enter. ¿Ya? Entonces, él lo que hace la primera vez es una sugerencia. Pincho ahí y dice, ¿usted quiere sumar esto? No, quiero sumar todo. Selecciono entonces la figura y hago la suma. Si yo, por ejemplo, hago esa, no tengo problema porque aquí todas tienen datos, todas las celdas están con números. Si me posiciono acá, me suma todos los datos. ¿Ya? Pero también lo podría haber hecho de otra manera. Yo podría haber dicho, ¿sabe qué? Como yo tengo hecha en la primera suma, la otra fórmula la copio, ¿no? ¿Para qué lo va a estar haciendo uno por uno? Entonces me posiciono acá, tomo el puntito verde y lo arrastro. Y entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Fue copiar esta fórmula, lo copié hacia la derecha. ¿Ya? ¿Qué pasa si hubiese estado, por ejemplo, ahí y hago doble clic? También. No hace nada, ¿cierto? Porque no va a copiar hacia abajo. Pero si entonces yo quiero, no me resulta el doble clic es cuando yo quiero copiar hacia abajo. En este caso, entonces, lo que tengo que hacer es tomar acá y la arrastro. Ahora, si no tengo el mouse, supongamos que no tengo mouse, selecciono las celdas y ahora digo control D, las copias hacia el lado. ¿Ya? Entonces acordarme que cuando quiero copiar hacia la derecha es control D. Entonces ya con eso entonces ya puedo resolví varios problemas. ¿Qué es lo que hice aquí? Sumé, hice un cálculo de suma, en el fondo saqué el saldo, en este caso le hice una diferencia, y después lo que hice fue sumar las celdas que están acá, ¿ya? Eso entonces me interesaba que hoy día ustedes aprendieran cómo hago para ingresar datos a mi celda, cómo lo hago para hacer fórmulas simples, y el día de mañana entonces vamos a seguir con los siguientes ejercicios para que ustedes... Ahora, si ustedes tienen un tiempo durante mañana o hoy día, un ratito más, no sé, pues si alguien quiere avanzar en estos ejercicios, háganlo. ¿Eh? A lo mejor después, si tiene alguna, le sirve como práctica. Entonces, digamos, en este caso es calcular los valores, acá también, acá se trata de explicar lo que hay que hacer, digamos, para que ustedes vayan practicando, si pueden avanzar, ni un problema, pero ahí, de todas maneras, igual los vamos a ver mañana el resto, ¿ya? Entonces, acá lo importante fue que usamos la función suma, también mañana vamos a ver otra forma, si aquellos que no quieren usar la función suma, también podríamos usarla de otra manera, ¿ya? Ya, nos pilló la hora, se nos pasó rápido, parece, la primera clase. Muy buena. Muy Ojalá buena. que mañana sí, acuérdense mañana la indicación que está, que les dije al principio, pregunten, hablan nomás, prenden su micrófono, profe, no entendí tal cosa, o aquellos más expertos, ¿cierto? Se metan a la paginita, aparece ahí un icono para que quieran hablar. Pero es cosa que ustedes abran nomás el micrófono y me preguntan, ¿sabes? Así que mejor preguntar ahí para no quedarse con la duda. Incluso si, por ejemplo, alguien no resulta, yo le voy a decir, ¿sabes? Le voy a decir, compártanme su pantalla. Entonces,
y ustedes me van a mostrar su pantalla y yo voy a mirar y voy a ver dónde se equivocaron, ¿no? Porque de repente a lo mejor, como aquí están los valores, imagínense que alguien le dio un valor distinto al mío, entonces ustedes me van a decir, profe, a mí no me dio 112, me dio, no sé, pues me dio 300, por decir algo. Entonces, a ver, digo, veamos dónde está el error. Entonces, ¿y cómo se hace ahí? Entonces, ustedes en sus pantallas, en la parte de abajo del Zoom, para aquellos que no lo, que no, no lo saben usar, ustedes tienen, digamos, la opción que dice compartir, y usted hace clic en la pantalla y yo la voy a poder mirar de acá y la voy a poder chequear y les voy a avisar dónde está el error que ustedes hayan cometido, ¿no? Entonces ahí no tenga problemas, o sea, siempre cuando hacemos el ejercicio, ustedes lo van a ir viendo acá, ¿cierto? Ustedes lo van a ir haciendo a la par conmigo. Y si, digamos, no les dio el mismo valor, ustedes dicen, no me dio, profe, así que ahí lo dejamos y yo lo reviso. Así que no tengan problema, digamos, para avisarme, ¿cierto?, de que tienen alguna dificultad y no les dio el valor esperado, ¿no? el que yo tengo, ¿no? Ahora, pues también que yo también me puedo equivocar, ¿cierto? De repente puede tener una fórmula media rara, ¿cierto? Y no es la que ustedes tengan, ¿ya? Así que eso, así que nos vemos mañana a la misma hora, ¿cierto? Y vamos a continuar con los ejercicios que les dejé ahí. Aquellos que pueden avanzar, impecable. Y si no, continuamos mañana y si tienen consultas, dudas, ni un problema, ahí la vamos, o alguien puede sugerir o traer también algún ejercicio, alguna cosa que ustedes tengan y de repente afuera algunos de ustedes ha trabajado con alguna planilla y quiera aportar, ¿cierto? O tengan dudas, no hay problema, ahí la podemos, y si esa planilla se puede compartir y la pueden ver los demás, la podemos mirar y ahí yo les puedo indicar alguna cosa, alguna duda que tengan, ¿ya? Entonces, así que nos vemos mañana.